Señor le dijo allí en el desierto a Satanás: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, necesitamos recibir esta palabra. Yo puedo hablar a su oído, pero Dios hablará a su corazón. Sea audible a la voz de Dios. No permita que ningún pensamiento, no permita que nada le quite la concentración a lo que usted va a oír. Las palabras de Dios, las palabras que yo os hablo, dice el Señor Jesús, son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. Amén. Así de que en esta hora vamos a tratar, hermanos, que toda nuestra atención, que todo nuestro intelecto, todo nuestro espíritu, alma y cuerpo sean presentados en esta hora aquí irreprensible delante de la presencia del Señor para oír su palabra. Voy a entregarles un mensaje que ya el Señor puso en mi corazón, y si usted escucha este mensaje, usted va a recibir algo importantísimo para que su vida tenga el valor por el cual el Señor nos tiene aquí sobre la tierra. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que nos hable a partir de este momento. Señor Jesucristo, eres el Dios Todopoderoso. Has recibido esta hermosa alabanza que te han ofrecido todos tus hijos aquí y también yo, Señor. Señor, ya hemos orado, hemos ofrendado, hemos cantado, te hemos adorado, Señor Jesús. Y a partir de este momento llegó tu parte para que tú hables y ministres a este pueblo, a esta congregación aquí en West Chicago. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Bendícenos a través de ella. Señor, que tu palabra corra y sea glorificada. Establécela, implántala en cada corazón y que ella dé fruto para la gloria tuya al 30, al 60 y al 100 por uno, en el nombre de Jesucristo. Ten a bien usarme, Señor, como el instrumento, poniendo la unción en mis labios, Señor, mis pensamientos, mi boca. Señor Jesús, ayúdame. Oh Padre, y te doy a ti toda gloria, toda alabanza y todo honor en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia en Job capítulo 33, por favor. Job, libro del patriarca Job, capítulo 33, verso número 4. Job capítulo 33, verso 4. El tema de esta tarde es el aliento que da vida nueva. Job capítulo 33, verso 4. Amén. Job capítulo número 33, verso 4 dice: el Espíritu, todos decimos por favor, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Una vez más todos por favor. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Amén. Siéntese por favor. Cuando yo veo en un ser humano una desgracia, como cuando vemos un borracho, vemos a alguien drogado, cuando vemos a alguien en furia y ira, haciendo cosas, matando, golpeando, cuando los hombres hacen infinidad de cosas, uno piensa: ¿qué espíritu hay en ellos? ¿Quién es el que está ahí gobernando? ¿Quién es el que está haciendo eso? Y uno medita en estas cosas y le da tristeza ver la condición humana, la cual se ha proliferado en la maldad, en la perversidad, en la maldad grandemente. Y esto nos hace reflexionar, y yo quiero mostrarles en unos momentos cómo el propósito de Dios se fija en el ser humano para recuperarlo de aquella desgracia en la cual cayó cuando se enajenaron de su presencia. Todas las cosas tienen un origen, hermanos. Todo lo que vemos procede de algo. Las cosas que vemos a nuestro alrededor tienen dos orígenes. Unas son las cosas hechas por el hombre, pero también las otras cosas son hechas por Dios.
Si miramos esos vehículos que están afuera, todos esos vehículos tienen una marca. Dicen Nissan, Toyota, Ford, cualquiera, pero porque dicen dónde fueron hechos. Es decir, eso tiene un origen. Si usted toma esa camisa que tiene puesta, atrás tendrá una etiqueta donde le dice dónde fue hecha esa camiseta. Amén. Pero también nos damos cuenta de que existe el sol, existe la luna, existen las estrellas, existe el mar, existen los animales, existen los peces en el agua, existen las aves en los cielos, existen las plantas, y todo eso tiene un origen, y el origen es el Dios Todopoderoso que alabamos esta tarde aquí. Amén. Amén. Piense en el origen de las cosas. Oh, hermano, si usted va a la ciudad de Nueva York, usted ve unas tremendas torres, tremendos edificios. Usted ve, mucha gente en el mundo viene a ver la ciudad de Nueva York porque las estructuras arquitectónicas, sí, eso lo hizo el hombre. Pero miremos un poco más arriba, ese sol que alumbra, ese cielo hermoso que a veces, hermano, los cielos, nos hablan de la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aleluya. Gloria a Dios. Recuerden que Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hermanos, no hay excusa para no darle al autor de lo que está creado la honra y la gloria. Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendidas por las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que el necio corazón de ellos fue entenebrecido, porque cambiaron la gloria del Dios omnipotente en semejanza de hombres, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Amén. Eso no puede ser comparado, hermano. Nosotros tenemos el Dios Todopoderoso con nosotros. Él es el creador de todo lo que existe arriba en el cielo, y nosotros somos obra de sus manos. Todo lo hizo el Señor con la palabra. Por la fe entendemos haber constituido el universo por la palabra de Dios, que todo lo que se ve fue creado de lo que no se veía. ¿De dónde salimos nosotros entonces? La respuesta está en la Biblia, aunque los hombres y los científicos digan otra cosa, porque ellos no tienen ninguna comprobación científica para determinar el origen del hombre. Pero nosotros sí sabemos que la razón por la cual existe el sol, la luna, el mar, los animales y el hombre, todo fue creado por nuestro Dios. Pero todas las cosas que Dios hizo, lo hizo con su palabra. Pero su obra magna, su obra de arte, es el ser humano, porque Él la hizo con sus propias manos. Somos creación de las manos de Dios. Génesis capítulo 2, verso 7 dice, Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Es decir, que el hombre tomó barro, porque somos obra de sus manos, pero somos barro, del barro, del polvo de la tierra. Dios tomó y nos formó. Así formó a la primera criatura, Adán. Y cuando estaba formada allí, hermosamente creada por Dios, después dice que Él sopló aliento de vida sobre él, y fue él un hombre viviente. Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. No creó otro tipo de persona, no, varón y hombre los creó, varón y hembra los creó. Y el verso 28 dice: y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí vemos que el Señor entonces toma al ser humano, lo forma del polvo de la tierra, y luego Él le imparte de lo que Él tiene. Por eso quiero referirme en esta mañana
a 4 cosas que Dios hizo exclusivas con el hombre. Es decir, no lo hizo con otra criatura, con otra obra de lo que Él ha hecho. El sol tiene su potencia, los cielos tienen su esplendor, los animales tienen su fuerza, pero hermano, la obra magna de Dios es el ser humano. Y con el ser humano Dios hizo 4 cosas exclusivas que no hizo con nada ni con nadie, nunca. Número 1, la primera obra exclusiva que Dios hizo con el hombre fue que Él sopló aliento de vida sobre el ser humano. No lo hizo con nadie más, solamente de lo que Él tenía, de su interior, de su sustancia, de su interior, de lo que tiene adentro. El Señor sopló sobre el ser humano, aleluya, y nosotros tuvimos aliento. Es decir, que lo que había de Dios adentro, el hombre lo recibió también. Segunda exclusividad que hizo Dios con el hombre fue que fue creado a imagen y semejanza de Dios. El sol no tiene esa imagen, los animales no tienen esa imagen. El único que tiene esa imagen y semejanza es el hombre. Alguien grite gloria a Dios en esta tarde. Número 3, la tercera exclusividad que Dios le dio al hombre en su creación fue creado para gobernar, para enseñorear. Lo puso como Señor en el Edén, recuérdenlo, lo puso como Señor de todo. Amén. Y número 4, fue creado con inteligencia única. No hay nada tan inteligente como un ser humano. Los animales tienen su inteligencia, pero no como la del ser humano. Amén. Tenemos 4 cosas exclusivas. Lo voy a repetir. Número 1, hermano, Él sopló sobre nosotros aliento de vida. Número 2, fuimos creados a imagen y semejanza. Número 3, hermano, fuimos creados para gobernar y para señorear. Y número 4, fuimos investidos de una inteligencia única. Estas exclusividades fueron únicas para el hombre. Pero el primer pero de la Biblia está en el capítulo 3 de Génesis. Pero la serpiente era astuta, más que todas los animales del campo, dice aquí. Hermano, pero Satanás, el enemigo del hombre, deformó, robó, destruyó estas exclusividades. Quiero que lo recuerde muy bien, hermano, porque Adán, cuando estaba en el Edén, hermano, todo era perfecto. Él no tenía esa condición de vida que tiene el hombre hoy día. Hermano, todo estaba allí completo. Él estaba en un lugar de delicia. Edén, el paraíso, hermano. Ahí no le faltaba nada. Hermano, estaba con la presencia de Dios. Tenía la comunión con Dios, la amistad con Dios. Hermano, lo tenía todo a su alrededor. Hermoso. Y él era el Señor en el Edén. ¿A quién era? Adán era el Señor. Enseñoreaba. Los animales le obedecían. Pero un día, cuando vino el pecado por la serpiente antigua engañó a la esposa de Adán. Y luego Adán cometió el error porque allí no había sino un solo mandamiento. Y el mandamiento era: de todos los árboles del campo que están aquí, le dijo Dios, puedes comer el fruto, pero ven, de este árbol que está aquí, el fruto del bien y el mal, de este fruto no vayas a comer, porque el día que comas, ciertamente morirás. Y eso fue lo que hicieron. Y cuando ellos tomaron de ese fruto, perdieron esas 4 exclusividades que el Señor le había dado. Perdieron el soplo de Dios, porque la sustancia de Dios salió de ellos, porque recibieron el pecado. Porque donde está el pecado no está la sustancia de Dios. Pero donde está la sustancia de Dios, ahí no hay pecado. Lo segundo que perdió fue que deformó la imagen de Dios que tenía. Ya no, perdió esa imagen. Y también perdió la autoridad para gobernar. Ya antes los animales le temían a Adán, ahora él le teme a los animales. Y le quitó la inteligencia, cegándole el entendimiento. Mire lo que ocurre cuando el hombre le falta a Dios, cuando peca contra Dios, cuando se desvía de su presencia. Hermano, la condición del hombre por muchos años, hermano, por muchos, inclusive siglos, era así la condición. Perdió el soplo de Dios, perdió la sustancia de Dios, perdió la imagen de Dios, perdió la autoridad de Dios y perdió la inteligencia. Pero hace 2014 años, el mismo Dios del cielo, viendo la condición humana, viendo al hombre como estaba perdido, como estaba allí cautivo, como estaba allí, hermano, siendo instrumento de Satanás,
Satanás, hermano, obra de aquel enemigo que vino a deformar, a robar y a destruir, hermano, viene el mismo Señor y dijo, no, se acabó, no más. Qué lindo eso, hermano, que el mismo Dios venga a solucionar el problema del hombre, venga a solucionar la miseria del hombre, hermano. Y así estaba todo ser humano que se encontraba sin ese soplo del Dios viviente. Por esta razón, hermanos, Cristo, el Señor, el Dios Todopoderoso, vino al mundo para restaurar al hombre, para devolverle al hombre la exclusividad que Dios le otorgó en la creación, para devolvérsela. Claro, hermanos, piénselo. Dios no nos quiere a nosotros así, hermano, sin su presencia, hermano, sin su imagen, hermano, sin su autoridad. Y sabe una cosa, sin inteligencia, sin sabiduría. No, hermanos, el Señor nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Nos dio autoridad y nos dio sabiduría, pero eso se había perdido por el pecado. Por esta razón, Jesús venció en la cruz del Calvario, hermano, tres cosas que perdimos en el Edén. Tres cosas. Número uno, Jesucristo venció al diablo. Dos, venció el pecado. Y número tres, venció la muerte. Porque por el pecado, hermano, el enemigo se enseñoreó sobre nosotros. Por el pecado hermano, la gente estaba en muerte. Y número tres, estábamos cautivos por ese enemigo. Pero el Señor Jesús nos dio libertad en la cruz del Calvario. Jesús venció al enemigo. Jesús venció el pecado. Jesús venció la muerte. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. Por tanto, todo ser humano que se entregue al Señor Jesucristo recupera esa exclusividad. ¿Cómo es eso, hermanos? Sí, Señor. Quiero que mires Juan capítulo 20. Juan capítulo 20 y verso 22. ¿Qué pasó ahí? Jesús visita a sus discípulos después de la resurrección, después de la obra magna de la cruz, después de vencer a Satanás, después de quitarle el botín a Satanás, después de romper con la miseria del pecado, después de vencer la muerte. Jesús va y visita a sus discípulos con los que anduvo 3 años y medio. Los visita, hermano, esa noche. Y esa noche en el verso 22 dice, y habiendo dicho esto, ahí comienza la recuperación. Sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Lo primero que recuperamos después de la cruz por la resurrección de Jesucristo fue el soplo del Dios omnipotente. Hermano, eso que se robó el diablo, el Señor nos lo entrega una vez más allí, hermano, el día de Pentecostés. Ese día ese soplo llegó y todos fueron llenos del Espíritu Santo. De ahí lo importante que un hermano, una hermana que está en la iglesia reciba el soplo, reciba el soplo, reciba el soplo del Omnipotente, porque el soplo del Omnipotente es el que da vida. ¡Aleluya! Hermano mío y hermana mía, cuando el soplo viene a mi vida, lo que estaba dentro, lo que gobernaba, la sustancia del pecado, de la maldad, la sustancia de Satanás que estaba en mi vida, tiene que salir, porque donde está Dios no está el diablo, hermano, porque la sustancia de Satanás es el pecado, pero la sustancia de Dios es su espíritu, la santidad de Dios. Hermano, si usted tiene ese soplo sobre usted, hablando en nuevas lenguas, usted ha recuperado esa exclusividad, usted ha recibido esa exclusividad. Alégrese, gloria, oh hermano, glorifique al Señor, anímese, den una palmada de aplauso al Señor y diga gracias por ese soplo. Hermanos, con Jesús recuperamos el soplo del Omnipotente. Jesús sopló a sus discípulos, reciban el Espíritu Santo. Por eso, hermano y hermana que está aquí, ¿qué es? ¿Cuál es su prioridad? ¿Cuál es su petición? ¿Cuál es su necesidad primaria? La necesidad de todo creyente que vino y entró por esas puertas no es un aumento en el trabajo, no es que, ay, Dios me ayude. No. Lo que usted necesita es el soplo del Omnipotente. Usted necesita ser lleno del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios.
Porque si tú estás lleno del soplo de Dios, si tú estás lleno del Espíritu Santo, el pecado no se enseñorea de usted. Si usted está lleno del Espíritu Santo, ¿a dónde va a tener a Satanás vencido debajo de sus pies? Claro, hermanos. Por eso, hermanos, esto es importante que nosotros sepamos. Lo primero que recuperamos es el soplo de Dios. Lo recuperamos. Sí, esa es una buena noticia. Alégrese, amigo, amiga. Ese hombre que miente, ese hombre que golpea a su mujer, esa mujer que está desesperada, esa mujer que está con un espíritu de depresión, esas personas que están cautivas, esas personas que están en alcohol, esas personas, hermano, es que están cautivos por el espíritu del pecado y del mundo. Pero en esta tarde, aquí está el que sopla en cada vida el espíritu de vida y de libertad, llamado Jesucristo. Hay poder, hay poder, hay poder en el soplo del Omnipotente que da vida. Aleluya. Hermanos, yo era un hombre que tenía la sustancia, oh sí, señores, tenía la sustancia del pecado, tenía la sustancia de ese. Recuerden que la Biblia dice que el mundo está bajo el dominio del maligno. El diablo es el que cautiva, es el que tiene la gente allí subyugada en el pecado, en la maldad, en la inmoralidad, hermanos, porque los ocupa, los maneja como a títeres. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ya. Y desde hace 25 años, hermano, ¿qué pasó? Yo tenía 25 años, hermano, era un salsómano, tomaba todos los fines de semana, estaba ya metido en el pecado, cautivo en el pecado. Pero vino Jesús, rompió esas coyundas y me dio libertad. Y soy libre en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hace 25 años, hermano, que salió la sustancia del pecado, salió la sustancia satánica de mí y entró la sustancia divina. El soplo del Omnipotente entró en mi vida y no volví a fumar. Hace 25 años no fumo, hace 25 años no tomo, hace 25 años no me meto en una taberna, hace 25 años no le soy fiel sino a esa mujer que está ahí. ¿Quién hizo esa obra? El soplo del Omnipotente me dio vida, el Espíritu de Dios me dio vida. Yo he visto, hermano, gente cautiva por el alcohol, por las drogas ahí en Manhattan. Gente que estaba llena, cautiva completamente, deprimida, hermano. Pero viene el soplo del Omnipotente, hermano, y cambia. Hermano, le cambia a uno los deseos. Hermano, esa gente que antes no podía vivir sin la música mundana, ahora ya no. Ahora tienen la alabanza, ahora glorifican a Dios, ahora tienen al Señor en su vida y no lo cambian por nada. Recuperamos el soplo de Dios. Mira a su hermano y dile: recuperamos el soplo del Omnipotente. Aleluya. Lo recuperamos. Por eso amamos a Cristo. Por eso adoramos a Jesucristo. Por eso glorificamos a Cristo. Por eso estamos aquí en culto los miércoles. ¿Cuándo más? Los viernes, los sábados y los domingos, hermano. Por eso oramos, por eso nos apasionamos, por eso nos ponemos corbata, hermano. Aleluya. ¿Por qué? Porque amamos a ese que nos hizo libres, a ese que rompió las coyundas, a ese, hermano, que rompió las cadenas, a ese que nos desconectó del mundo y su perdición. Lo primero que recuperamos fue el soplo de Dios. Lo segundo que recuperamos fue la imagen de Dios. Sí, hermanos, le pregunto. Usted ve un borracho ahí tirado, embriagado. Usted dice: esa es la imagen de Dios. Usted ve una mujer allá loca, toda vuelta a nada, hermano. Ahí, hermano, peleando con los hijos, toda desesperada, jalándose los pelos, toda amargada. ¿Usted cree que esa es la imagen de Dios? Pero tengo buenas noticias. Es que, hermano, las noticias de Dios son muy buenas. ¿Sí o no, hermanos? La noticia de Dios es muy buena y la estamos recibiendo aquí en esta tarde. Hermanos, recuperamos la imagen de Dios. Los cristianos somos símbolo de la imagen de Dios. Hermano, yo me paro aquí detrás de este púlpito sagrado como la imagen del Dios omnipotente. Aleluya. Sí, señores.
Y le digo a todos, usted está aquí en la iglesia para que el Señor, óigame bien, saque toda la sustancia suya y del mundo y de Satanás y ponga la sustancia de Dios en tu vida. Y va a trabajar contigo para eso. Lo ha trabajado conmigo, lo trabajará con usted. Ese es el propósito de depurarnos del pecado para hacernos santos. Amén, santos. Aleluya. Romanos 8:28 dice: sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, y esto conforme al propósito por el cual fuimos llamados. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí está el propósito. Tú estás aquí para que ya tú no te parezcas más a ti, para que digas como dijo el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ya no soy, yo tenía la imagen de otro, del Adán, de aquel que vendió su progenitura, de aquel que vendió, hermano, se vendió al pecado. Teníamos la imagen de ese, pero para eso apareció el Señor y yo he recuperado la imagen de Dios. Por eso no volví al alcohol, por eso no volví a ser el hombre que era antes. Por eso, hermanos, tengo ahora, digo con orgullo, hermanos, tengo la imagen del Dios en mi vida. Me predestinó el Señor para que fuera yo hecho imagen, a la imagen de su Hijo, a la imagen, hermano y hermana, que usted se parezca cada día a Cristo. Y así es que se convierten nuestros familiares. Porque cuando nuestros familiares dicen: no, pero ese papá mío sigue siendo el mismo de antes, y es que cristiano, y sigue con las mismas palabras, sigue con los mismos hechos, sigue con el mismo carácter, sigue con el mismo comportamiento, no ha cambiado nada, tiene la sustancia viva de Él. Esa no es la imagen de Dios. Para que nuestra familia se convierta, tenemos que traer la imagen de Dios en nuestra vida. Tenemos que aprender a hablar diferente, vivir diferente. Claro, hermano, la sustancia de Dios en mi vida produce cambios. Hermano y hermana, si tú dices ser cristiano, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí o no, hermanos? Entonces, entendamos eso. Por eso el apóstol Pablo dice a los Gálatas: oh hijitos, por quienes sufro dolores de parto, hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Hermanos míos y hermana que está aquí, hermano, hay un molde en la cual usted va a tenerse que meter. Y ese molde tiene que ser, y ese molde se llama Cristo. Hasta que todos lleguemos a la medida, a la estatura de la imagen de nuestro Señor. Quizás a mí me falte todavía un poco, pero yo estoy metido en ese molde ya. Aleluya, ya no estoy en el molde del mundo, ni en el mundo, hermano, del hombre. No, ya ahora estoy en el